Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Bendecidos por el Señor, ¿cierto? 2016, año del jubileo de la misericordia del Señor. 20 años de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. 10 años de la emisora. En este contexto de Pascua, ¿cómo así que Pascua? Entonces ya no estábamos pues Pentecostés y ya no celebramos Pentecostés. Mire, el culmen de la Pascua es Pentecostés. ¿Cómo es? No es una fiesta aparte. No es una fiesta aparte. El paso de Dios, que eso es lo que significa Pascua. ¿Cómo es? ¿Pascua qué significa? Paso de Dios. Ese paso de Dios que ha sido pleno en Jesucristo, en distintas formas Dios se ha ido manifestando a lo largo de la historia. Hay un Targum hebreo muy interesante cuando habla del éxodo de la Pascua judía, donde narra las 4 Pascuas fundamentales y donde dice que todo lo más importante ha ocurrido en Pascua. En realidad, todo lo importante de la historia ocurre cuando Dios pasa por nuestra vida. Todo lo importante de la vida, todo lo importante de la historia, ocurre ¿cuándo? Cuando Dios pasa por la vida. Y entonces narra las 4 grandes Pascuas. La creación la ve como la primera Pascua. Dios pasa y crea. La segunda Pascua, en la elección de Abraham y cuando evita el sacrificio del hijo Isaac, ese paso de Dios. La tercera Pascua, cuando pasa librando el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y como eso fue escrito hace mucho tiempo, ese Targum hebreo, en el Antiguo Testamento, comentando el libro del Éxodo, entonces hablaba de la 4ª noche de Pascua como la Pascua del Mesías. Y eso es lo que ha ocurrido en Jesucristo. En Jesucristo Dios ha pasado. Y ese paso de Dios en Jesucristo, su vida, sus obras, sus palabras, su pasión y muerte que nos redime, su resurrección gloriosa y la donación del Espíritu Santo, ese es el paso, esa es la síntesis del querigma, del anuncio de Jesús. Ese anuncio, esa Pascua de Jesús llega a su plenitud en Pentecostés. Me hace el favor y respire profundo y ponga cara de que está despierto. Respire profundo y ponga cara de ¿qué? En Pentecostés Dios inicia la iglesia. Y al iniciar la iglesia es el culmen de la obra de redención del Señor. San Juan lo ve muy bello. Desde la cruz, desde el trono del crucificado resucitado, desde el trono del Rey de Reyes. ¿Cuál es el trono del Rey? La cruz. Ese es el trono del Rey, la cruz. Así lo ven los santos evangelios. Desde donde nos ama plenamente, desde donde puede decir, tetelestai, dice en el Evangelio según San Juan, todo está cumplido. Aquello, Padre, para lo que me mandaste a esta vida, a esta historia, lo he cumplido. Y entonces, cumpliendo todo para lo que el Padre lo había mandado, llega ese momento culmen y entonces dice, entregó el Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo? Y ese último suspirar, respirar, fíjese que todo tiene que ver con espíritu. En hebreo se dice ruach, el ruach hakodesh, el Espíritu de Dios. En griego se dice neuma, neuma. De ahí viene neumatología, de ahí viene neumático, de ahí viene neumonía, todo lo que tenga que ver con aire, con viento. Pues bien, entonces, y nosotros, como nos viene la expresión española, desde el latín espíritu, entonces es respirar, suspirar. Todas esas expresiones indican es la entrega del hálito de vida, del espíritu, del espíritu. ¿Qué decimos cuando decimos espíritu? La manera de ser. Entonces uno dice sobre algunos, oíste, aquel tiene un espíritu tan alegre, o aquel tiene un espíritu franciscano, o aquel tiene un espíritu como recochón. Es más, aquel parece que tiene un espíritu burlón. En fin, o sea, que decimos es que tiene una manera, pues el Espíritu de Dios es la manera de ser de Dios. Y Jesucristo, crucificado por su Pascua, en la plenitud de la Pascua, del trono del Rey,
nos dice San Juan, entregó el Espíritu. Y el último suspiro y respirar de Jesús, el Mesías, el lleno del Espíritu, es el primer suspiro y respirar de nosotros, la comunidad cristiana y la nueva creación. Fíjese usted, al principio, en la primera creación, cuando Dios tomó un poquito de Adamá, ¿de qué? Barro. Dígale al que está a su lado, polvo eres, barro eres, tan barro este. Adamá, arcilla. ¿Qué se hace con la Adamá? Un Adán. En latín, humus. ¿Qué se hace con el humus? Tierra. Un humano. ¿Ya? Entonces, el Señor Dios en la primera creación tomó esa Adamá y ¿qué hizo? Dio aliento de vida. Ahora, por Cristo, su Hijo, el Mesías nuestro Señor, con Él y en Él, en la plenitud de su obra de salvación, desde el trono del Rey, la cruz, entregó el Espíritu. Y como les dije, el último respirar de Jesús es el primero de la nueva creación, es el primero de nosotros, es el primero de la iglesia. Ahí empezó la nueva creación. Pentecostés es el culmen de la Pascua. Ahí realmente se puede decir que empezaron cielos nuevos y tierra nueva que resplandecen, así como en Cristo resucitado comienza a resplandecer en nosotros por las arras del Espíritu. Vea, Nicodemo, para que me entienda, usted tiene que nacer de nuevo. Dígale a Nicodema y a Nicodemo, el que tiene al lado, ¿usted qué? Tiene que nacer de nuevo, porque lo nacido de la carne, vea que en usted no ha nacido sino un montón de carne, ¿cierto? Y lo nacido de la carne es, pero lo nacido del Espíritu de Dios es un hijo de Dios. A todos los que creyeron en Él les dio el poder de llegar a ser. Levante los hombros. Hombre, qué maravilla, hombre. Tiene que ver con usted y conmigo. Saber que esa manera de ser suya, y usted se acuerda cómo es la manera de ser suya. ¿Cómo es? Más bien fregadita. ¿Cómo le va a usted con usted mismo? Regularcito, ¿cierto? 3/4. Cada rato es, oíste uno mismo, no, estás insoportable. Acondutate. Estás insoportable, hombre, uno mismo. Es más, uno inclusive llega un momento en que conoce, quiere, sueña lo que quiere hacer y cómo debe ser. Por ejemplo, con los que uno ama y con los que debe amar más. En primer lugar, con la familia. Y después resulta con lo que usted resultó hace 8 días o hace 8 horas o hace 8 minutos. Resulta siendo el mal que no quiere y el bien que quiere hacer. Complicadito esto de uno mismo. ¿Sabe, Nicodemo? Le tengo una buena noticia. ¿Le tengo qué? Eso es el Evangelio, una buena noticia. Que tanto lo ama Dios a usted, que envió a su Hijo único para que no se muera en su bobada, para que no se acabe usted mismo y para que no acabe a los seres que ama. Que tanto nos ama Dios en su Hijo Jesucristo, que no solo nos perdona, sino que nos da la capacidad de ser nueva criatura. Celebrar Pascua y Pentecostés, culmen de la Pascua, es celebrar la buena noticia de que Dios todavía trabaja en mi vida, de que Dios está actuando en mi vida, de que en esta manera de ser, de pensar, en esta manera de sentir sentimientos, en esta manera de actuar, inclusive sobre mi realidad física, eso que le enseñaron a usted los viejitos, que esta carne que se han de comer, en fin, esta realidad mortal, sobre esta realidad Dios está actuando. Que la última palabra sobre estas realidades, sobre esta humanidad, no la tiene el mal, no la tienen los problemas, no la tienen las dificultades, no la tiene la enfermedad, no la tienen los enemigos, no la tienen tantas y tantas cosas. Que sobre mi realidad y la realidad de los que amo, mi esposa, mis hijos, mis padres, la comunidad humana, Dios ha dado su última palabra.
Su última palabra es Jesucristo, Jesucristo resucitado, que entrega su espíritu para transformarnos y hacernos nueva criatura. Yo lo invito a que usted se convierta y crea en esta buena noticia. Se convierta. Convertirse es, deje de pensar, es que genio y figura está la sepultura, es que árbol que nace torcido, pa' columpio, es que yo no sé qué. No, sepa que mi Padre todavía trabaja, que Dios está trabajando en usted, que Dios no se conforma nunca con que sus hijos se pierdan. Y haciendo el paralelo sobre aquella otra palabra del Señor que nos trae el Evangelio según San Lucas, será por ahí capítulo 10 u 11, si ustedes siendo malos se esfuerzan en darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo les dará el Espíritu Santo? Si nosotros siendo malos y limitados, cuando vemos que un hijo va por malos pasos, nos esforzamos, trabajamos, aconsejamos, corregimos desde nuestra limitación. Tantas veces corregimos mal, tantas veces actuamos mal, pero nos esforzamos para sacarlos de esa situación. Si está enfermo, tanto más, hacemos lo que sea. Es que no hay ni plata, sáquela de donde haya, preste como sea, pero no podemos dejar morir al que amamos. Cuanto más el Padre del cielo, a usted, a mí, no nos va a dejar perder. Ese es el amor misericordioso de Dios, que precisamente en esta Pascua y en este jubileo de la misericordia, el Señor nos quiere poner muy de manifiesto, muy de presente, muy al frente del corazón de cada uno. Allá en nuestras miserias nos sigue amando. Es más, allá en nuestras miserias, extraña y misteriosamente nos ama más. ¿Cómo así? Cuando usted ve a su hijo allá en la enfermedad, allá arrastrado, allá carcomido por lo que sea, ¿usted va a dejar de amarlo? Si se da cuenta que el amor sobrepasa todas esas situaciones y usted se gasta por amor por ese que ama. El amor de Dios nos ama hasta el extremo, y eso es lo que significa la misericordia. Aún en nuestras miserias viene a buscarnos, viene a salvarnos, nos purifica y nos da la capacidad del Espíritu Santo para que vivamos como nueva criatura. Qué bueno que en esta Pascua, este Pentecostés, no lo dejemos pasar. No es cuestión de una fiesta que ya se celebró, no es cuestión de que usted va a arrancar la página en el calendario, no es cuestión de que usted va a chulear, ya celebré Pascua, ya celebré Pentecostés, ya pasó. No, es que se reactualiza, es que se vive, es que se encarna, es que pasa a ser parte nuestra, patrimonio nuestro. No es que pasó, es que está. No es que Jesucristo, el crucificado, está atrás, está siempre entregando su vida por mí. No es que Jesucristo, el resucitado, quedó atrás, es que está vivo y derramando su espíritu sobre mi vida. Es que esta Pascua y este Pentecostés que hemos celebrado, no es que ya pasó, a ver cuál otra fiesta viene. No, es que hace parte de mi vida, es que se encarna, es que hace parte, le dije, de mi patrimonio, del valor que Dios derrama en mi vida. O es que no recuerda que hemos sido comprados, redimidos, no con oro ni con plata, sino a precio de la sangre del Señor. Estamos en este año jubilar, estamos en esta Pascua y Pentecostés, culmen de la Pascua de este año jubilar. No lo deje pasar, ni se conforme a esa manera de ser que una conducta autodestructiva o pecado lo ha estado llevando como persona y como familia. Es tiempo de gracia, es tiempo de bendición. Amén. Por eso la escuela vamos a seguir celebrando en plenitud este año del jubileo, del año de la misericordia, este jubileo extraordinario del año de la misericordia. Tanto más que entonces, cuando nos pusimos de acuerdo con el Papa Francisco, entonces dijimos, no, el jubileo cuando quede los 50 años del Concilio Vaticano II, ¿cierto? Y que queden los 20 años de la escuela, y que queden los 10 años de la emisora. Entonces me dijo, bueno, está bien. Entonces,
Entonces, es un tiempo especial para nosotros. Lo quiero invitar a que sea consciente de esto. Mire, la obra de salvación del Señor siempre es en un tiempo, en un espacio, en una cultura, en un ámbito de relaciones concretas, en una eclesía concreta, en una situación concreta. La expresión iglesia significa los convocados a la salvación, eclesía, convocados a la salvación. ¿Qué significa iglesia? Pues el Señor convoca a la salvación a personas concretas. Aquí, ¿alguno lo convocó el Señor a la salvación? ¿A quién? Amén, amén. Personas concretas, por lo tanto, somos personas que vivimos en un tiempo concreto. Aun cuando usted parezca una dama antigua, en realidad es muy nueva. Es último modelo, es último modelo. Estoy seguro de que usted es de finales del milenio pasado, ¿cierto? ¿O no? ¿O será que usted es de principios de esto? No, todavía aquí no veo quienes califiquen. ¿Quiénes aquí son de finales del milenio pasado? Levanten la mano. ¿Cómo así? Entonces los otros ¿qué? ¿O de cuándo son? ¿O qué? ¿O qué? ¿O no han nacido? ¿O qué? ¿O les vamos a celebrar los 15 en este año? ¿En qué milenio estamos? En el tercer milenio. ¿Y usted cuándo nació? En el segundo milenio. ¿O no? Cierto que sí. ¿Nació usted en el segundo milenio o no? A ver, le voy a poner una buena edad. 1900, espero que 1900, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el Señor Dios actúa su salvación en la historia. Es un Dios que se revela en la historia. Usted sabe que ese es uno de los elementos fundamentales de nuestra fe. Nuestra fe es fundamentalmente una fe ¿qué? Histórica. Nuestra fe es una fe ¿qué? Ya le he dicho muchas veces que cuando a un judío o a un cristiano, a alguien que tiene fe en la revelación bíblica, se le pregunta en qué cree, responde contando la historia. Responde contando lo que Dios ha hecho en esta historia. Y usted se sabe muy bien las coordenadas de la historia. Un tiempo específico, por eso le estoy diciendo, le estoy recordando su cédula. Un espacio concreto, ya, esta geografía, este territorio, este aquí, y una cultura, o sea, una forma como nos cultivamos, digamos un ámbito de relaciones con los otros y con lo demás, con la naturaleza, con lo demás. Pues bien, le decía que el actuar de Dios que hace iglesia en la historia, ¿qué es lo que significa iglesia? Convocados a la salvación, eclesía, convocados a la salvación. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque siempre la experiencia de Dios se da en realidades concretas, siempre se da en realidades concretas, tiempos, espacios, ámbitos de relaciones. Por eso le recordaba que los credos, tanto los credos hebreos como los credos cristianos, son credos profundamente históricos. Y por eso aprovecho para recordarle que la única forma como usted puede ayudar a que sus hijos y los demás lleguen a la fe es contando la historia. Contando la historia de lo que Dios ha hecho en su vida. No tanto teorizando, no tanto con doctrinas, no tanto con rituales, no tanto con imposiciones o moral. Lo que usted tiene que hacer es contar la historia, contar lo que Dios ha hecho en usted. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, entonces dice en la celebración de la Pascua, en la Pascua judía tomando el texto del Éxodo, cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú vives? ¿Por qué celebras esto? ¿Por qué eres así? ¿Por qué actúas así? Entonces responde, entonces tú le contarás. Nuestros padres, nuestros antepasados fueron esclavos en Egipto. Antes
aún nuestros padres era un arameo errante, que tal cosa y tal otra, y comienza a contar la historia. Cuando usted se pone con sus hijos o los seres queridos que quiere ayudarles a llegar a la fe, con doctrinas, con moralizaciones, con rituales, inmediatamente comienzan a refutarle. Ah, sí, pero es que yo vi en un programa de televisión, ah, sí, pero es que mi profesor desorientado de orientación me dijo que, ah, sí, pero es que mis amiguitos, ah, sí, pero es que a mí me parece que tal cosa. Cuando usted comienza a contar lo que el Señor ha hecho en su vida, ahí mismo sus hijos y los demás abren los ojos porque saben que eso es riqueza que a ellos les ayuda y les pertenece. Esas son raíces de ustedes. Por eso uno de los pecados mortales, el pecado más mortal es el sinsentido de la vida. Y uno de los pecados más mortales es la falta de memoria. ¿Qué? Además la sordera. ¿Qué? Por eso el Señor dice, Shema, escucha. Y además recuerda, hay dos palabritas que recorren la espiritualidad bíblica en todo el Antiguo Testamento. Escucha. Y escucha no simplemente como oír, sino como capacidad de captar la revelación de Dios. Y recuerda, escucha, date cuenta de cómo Dios se revela en la historia. Una de las cosas que a mí me ha maravillado de la fe bíblica es que mi fe es la fe de nuestros padres. No solo ni tanto la fe de mi papá y mi mamá, no, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Elías, de los profetas, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de Pedro, de Juan, de Pablo, de Agustín, de todas esas generación tras generación. Esto no es un invento de uno, esto no es una imaginación de uno, esto no es un fenómeno paranormal, parapsicológico, esto no es un fenómeno ni siquiera simplemente intelectual. Esta es la experiencia de Dios a lo largo de la historia. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando decimos que estamos celebrando 20 años de la escuela bíblica, para muchos de ustedes, sobre todo los que recién llegan, dicen, ¿y a mí qué? ¿Qué gente tan vieja? O no han hecho nada, o si han hecho, o que tal cosa o tal otra. No, es que cuando estamos invitados a conmemorar, a celebrar estos 20 años de la escuela, se nos invita a hacer memoria agradecida, memorial agradecido del paso de Dios por nuestra vida, por nuestra historia. Mientras me tomaba el juguito para venir aquí a conversar con ustedes, se acercaba Abraham, por ahí debe estar, con pinte médico, recordándonos, hace 18 años que yo llegué, era un muchacho de 20 años. Recuerdo que la primera vez llegué allá, usted se imagina cómo le ha pasado la vida. Nadie le pone 38, no le pone por ahí 80. Pero entonces él decía, yo llegué como un muchacho a pasar un año en Medellín, una cuestión en relación a su medicina, a la Universidad de Antioquia. Dice, y ya son 18 años, y 2 hijos, ya, y toda una vida de historia de salvación. Así habría que hablar con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Cuando decimos que vamos a celebrar 20 años de la escuela, mire, lo que estamos es actualizando en el aquí, en el ahora, en el ámbito de relaciones propias, que es donde siempre se da la eclesía real. La iglesia en la Sagrada Escritura tiene 2 acepciones, 2 significados. Uno, iglesia universal, y otro, iglesia particular. Uno, iglesia universal.
Los creyentes, universal significa totalidad, es lo mismo que católico, universal. A lo largo de todo el tiempo. No solo los creyentes hoy, sino los creyentes del siglo I, del siglo X, del siglo XV, de este siglo XXI y los que siguen a lo largo de todo el tiempo. En todo el espacio, en los 4 puntos cardinales. En todo el ámbito de culturas, en todas las culturas. Entonces ahí hablamos de la Iglesia Católica, una de las cosas que no entienden los de las sectas, ni de los grupos pequeñitos de garaje que tantas veces surgen, y mucho menos los que no saben ni siquiera quiénes son ellos. Entonces dicen, no, nosotros somos no denominacionales. El que le dice, no, yo soy no denominacional o interdenominacional, o el que utiliza eso, le está diciendo, yo no sé quién soy. Y como yo no tengo denominación porque no sé quién soy, ustedes tampoco saben quién son. Párela ahí. Nosotros sabemos muy bien quiénes somos y en qué iglesia estamos. En la fundada por el Señor, en la que hunde sus raíces en el pueblo de Israel, y que desde allá en esa iglesia apostólica, desde el primer siglo y desde el primer momento, generación tras generación, todos los tiempos, todos los espacios, en todas las culturas, hombres de toda raza, pueblo y nación, nosotros hacemos parte de una cultura, de una iglesia católica, que no solo se refiere también a estas realidades de la historia, sino a la plenitud de la fe, a la plenitud y la totalidad de la fe en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como confesamos en el credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Pero sobre eso les puedo explicar después cuando hagamos un cursito y vengan a estudiar a la Escuela Bíblica Católica Yeshua sobre la iglesia y sobre dónde están metidos ustedes y cuál es la riqueza, o sea, cuál es su familia. Para que no venga por ahí después a decirme, no, es que yo estoy yendo por allá a un grupo no denominacional. Claro, ahí estás pintado, no sabes quién sos, dónde estás parado, y entonces con el grupo de los despistados ahí se va metiendo uno. No. Eso significa no denominacional, no saben quién son. Entonces pretende que como ellos no saben quién son, como acabaron de nacer con el pastor que se separó del 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 que se separó, en fin, como acabaron de nacer de ese, entonces creen que los demás no saben quiénes son. No, la Iglesia Católica sabemos por la gracia de Dios quiénes somos. Y las iglesias verdaderas, por ejemplo, las iglesias cristianas ortodoxas orientales, saben quiénes son. Interdenominacionales, oigan a estos. No denominacionales, oigan a estos. Las iglesias saben. Es más, las iglesias luteranas saben quiénes son. Las iglesias anglicanas saben quiénes son. Saben que están en cisma en relación a la iglesia madre. Saben que están en cisma y en separación en determinadas cosas, pero ellos saben quiénes son. Los que no saben quiénes son los que creen que en la mentalidad consumista, neoliberal, Made in USA, se lo repito, consumista, consumir artículos religiosos, entre ellos la salvación, neoliberal, simplemente cuestión de producción para la necesidad del cliente. Entonces creen que la salvación y la iglesia se produce así. Entonces simplemente ese tipo de iglesias surgidas finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, Made in USA, entonces son las que han salido. No, nosotros somos no denominacionales. Aclare, no saben quiénes son. Bueno, deje así. Pero lo que le quiero decir es que como la experiencia de iglesia no solo es en la universalidad, así se utiliza en las Sagradas Escrituras, en estas dos acepciones o sentidos. Ser iglesia, ser convocados a la salvación, se refiere a hombres de toda raza, pueblo, nación, a lo largo de todos los tiempos, que aceptan la totalidad de la fe. Ahora, eso se vive, eso de ser iglesia, se vive siempre en iglesias particulares,
concretas. Entonces, por eso detrás de cada sitio hay un obispo. Cuando ustedes escuchan arzobispo, eso es lo mismo que un obispo. Simplemente es una diócesis que por alguna situación se le da una cualificación de valoración en algunas cosas, pero es lo mismo. Hay obispos en todas las iglesias particulares, inclusive el de Roma. Francisco es el obispo de Roma, es el obispo de Roma. El Papa es el obispo. Detrás de cada iglesia particular hay un obispo. Y en cada una de esas iglesias particulares hay realidades como se viven esa experiencia. En nuestra iglesia particular de Medellín, esta iglesia, podemos ser alrededor de 4,5 millones, 5 millones de habitantes, dentro de los cuales póngale alrededor de unos 2 millones seremos católicos, un poco más, un poco menos. Esa realidad de ser creyente, de ser discípulo de Jesucristo, en este mismo tiempo, relativamente en este mismo espacio, en esta cultura, hay que vivirlo en realidades concretas. Entonces es lo que se piensa en parroquias a nivel territorial, pero es también lo que se piensa por otros estilos de realidades de convocación. Por ejemplo, movimientos apostólicos, comunidades, nuevas realidades, comunidades religiosas y muchas otras realidades. ¿Por qué los ubiqué en todo esto? Porque en este contexto el Señor a usted y a mí nos ha dado un regalo. ¿Cuál? El ser discípulos del Señor en comunidad cristiana católica, en la escuela bíblica católica Yeshua. Y cuando hablamos de esos 20 años, así parece como muy teórico, pero lo importante sería que cada uno comenzara a venir a decir: ¿hace cuánto está? Porque está. Cuéntanos la historia de la salvación que Dios ha hecho contigo. Y entonces ahí es donde se entiende lo que es la eclesía. ¿Cómo son esos convocados a la salvación? Detrás de cada uno de ustedes hay una historia. Hay unos más antiguos, hay unos que llegaron a la escuela antes que yo. Sí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en fin, llegaron a la escuela antes que yo. Pero hay otros que tienen muchos años, hay otros que acabaron de llegar. Por ejemplo, ¿quiénes vienen hoy por vez primera? Los invito a que levanten la mano. Vea, una buena tanda. ¿Y a ustedes los sentaron todos en la misma fila o qué? ¿Qué pasó ahí o qué? ¿Ah? Filaditos ahí todos los nuevos. Muy bien, bienvenidos. En ustedes el Señor comienza una historia de amor, una historia de salvación, o mejor dicho, continúa por todas las experiencias que ya han vivido, y porque sin duda al preguntarle a cada uno por qué está aquí, por ejemplo, ¿quiénes están por escuchar la emisora? 1530, la voz de Jesucristo. ¿Quiénes? Levanten la mano. Claro. Entonces muchos, y detrás de cada uno de ellos hay una historia de salvación. Una historia de salvación, les cuento, muchas veces prodigiosa. Muchas veces prodigiosa. Muchas veces muy natural. Tan natural como que un familiar, un amigo, una persona que está viniendo a la escuela le dijo a usted: ve, sintoniza tal cosa, que ahí dan unos buenos programas que le sirven a uno para tal cosa, y usted entonces le hizo y pasó el tiempo y el otro insistiendo y insistiendo, y usted le decía: ¿verdad? Hasta que se la sintonizó, hasta que le dijo: ve aquí. No, pues que mi radiecito tal cosa, ve, presta esa cáscara de teléfono que te sirva para alguna cosa, esos datos, busca en TuneIn o busca en internet, y te la puso. Y vos al principio, ve, y el Señor comenzó a hablarte desde muchas formas naturales, simples, hasta formas, y les digo que cada vez me estremezco más cuando en muchas partes, tantas veces en latitudes
perdidas del mundo, encuentra uno gente que está escuchando la emisora y literalmente milagrosa, de una forma milagrosa. ¿Por qué? Por ejemplo, en alguna parte de Washington me encontré con alguna persona que estaba a punto de suicidarse y que entonces, buscando a través de las aplicaciones de las emisoras de Colombia para simplemente ponerse a beber mientras se mataba con las canciones de Colombia, le apareció emisora de Colombia, Radio La Voz de Jesucristo, la puso y ¡paque! Lleve de una vez lo que el Señor tenía que decirle. Y no es uno, son cantidad, otros todavía inclusive más prodigiosos. Tremendo. Detrás de cada uno hay una historia de salvación. La emisora está cumpliendo 10 años. Después les contaré la historia de la emisora. La escuela está cumpliendo 20 años. Y lo que los quiero invitar es a que nos apropiemos de este memorial, para que hagamos memoria agradecida. Las comunidades volverán a sacar su folder arqueológico, donde por allá lo tienen, y entonces dicen cuándo empezaron, quiénes empezaron, las fotos. Mire, es que tómese fotos de cómo llegó usted, de hace tiempo. Entonces uno ve las fotos de cuando llegaron los muchachos, una cosa y la otra, para que vaya siendo consciente y haga memoria agradecida de lo que Dios está haciendo. Tantos pudiéramos contar. A ver, ¿quiénes tienen más de 10 años en la escuela? Levanten la mano a ver, ¿quiénes tienen más de 10 años? Levántenla y déjenla levantada. Luis Carlos, diga que le ayuden a levantar la mano, que usted ya no tiene fuerzas. Se le acabó la fuerza de la mano izquierda, de la mano derecha. Más de 10 años en experiencia de salvación. Hay comunidades con 18 y 20 años. Inclusive hay una que fue la primera, que veníamos desde otras experiencias de vida de fe y trajinar, porque cuando las cosas empiezan, no empiezan de cero, sino que empiezan con una historia. Hay personas que 30 y pico de años, 34, 35 años es, 30 y, con la comunidad por ahí 32 años, la familia de Nazaret. Cuando hoy se habla de grupos, cuando hoy se habla de la necesidad, y qué bueno que ya la iglesia va siendo consciente de que la vida cristiana hay que vivirla en verdaderas comunidades, y que la iglesia es comunidad de comunidades. Entonces qué bueno es poder mostrar esas personas y todo ese montón de comunidades con tanto tiempo de caminar como discípulos del Señor en formación. Todo esto es para decirles, entramos en ámbito de celebración de los 20 años de la escuela, de su escuela, donde Dios le está dando experiencia de misericordia siempre, siempre. Esa misericordia del Señor y esa salvación, como le dije, es histórica, es en un ambiente concreto, es en una realidad concreta, es con unas personas concretas. Cuando yo los miro a ustedes, a ninguno lo conocí hace unos añitos y ya somos hermanos. Es más, ni a Luz María la conocía y ya estamos mismos juntos. Es mi esposa. Entonces, toda una historia de salvación. A mis hijos tampoco los conocía. Y en toda esa historia de salvación, el Señor va aconteciendo, el Señor va obrando, el Señor va formando lo que se llama un nosotros. Esa es una de las cosas más bonitas, y uno lo tendría que entender por Pentecostés. Decir iglesia y decir Pentecostés es descubrir el nosotros, descubrir la iglesia, descubrir que no es simplemente Dios y yo y Dios, sino que los demás son hermanos, porque el Señor dio también la vida por ellos, porque el Señor derramó el mismo Espíritu del Padre sobre ellos, porque somos hermanos. Y en las comunidades y en este crecer, todos vamos teniendo la experiencia que inclusive los nexos, querido Nicodemo, llegan a ser más fuertes que los nexos naturales, que los nexos de sangre,
que el compartir de la fe, que el compromiso con el otro, que el saber en qué va, que el problema del otro que te ocupa, que oras, que luchas, que la alegría del otro y que tantas cosas. Entonces llegas a conocer en qué están tus hermanos en los procesos de historia de la salvación. Y como dice San Pablo, te alegras con los que se alegran, se entristece con los que se entristecen, lucha con todos y vamos caminando con todos como lo que somos, la familia de Dios, que es la más bella definición de iglesia, la familia de Dios. Es tiempo de celebrar, pero para celebrar hay que hacer memoria, hay que hacer memoria. Una de las cosas que a nosotros nos falta es aprender a celebrar, muchachos. Yo lo digo también por mí, yo lo digo también por mí. Somos muy planchos. Nosotros sabemos de parranda, somos especialistas en parranda. En estos pueblos latinoamericanos somos especialistas en parrandas. Parranda no es celebración, parranda es enajenación y alienación. Parranda es salirse de la realidad. Es lo propio de los esclavos, que como no admiten la realidad de la vida con su dureza, con sus situaciones, con sus complicaciones, lo que quieren es enajenarse, hacerse ajenos a través de la droga, el alcohol, el ruido, la pachanga y otro montón de cosas. Y entonces se pierden, y entonces en esas parrandas de pronto amanecen donde... ¿Ve quién sos vos? Entonces aparecen y se deshacen cada vez más en esa enajenación. Pero la celebración es otra cosa. Y aprender de memoria histórica nos hace seres humanos. Un creyente tiene que ser especialista en la historia. Mire, aprender de la historia de la vida de la pareja, aprender de la historia de salvación que Dios está haciendo en la familia, aprender de la historia de salvación que Dios está haciendo en la realidad de las pequeñas comunidades, que son las comunidades reales, las comunidades reales. Entonces, en otros sitios estarán haciendo determinado tipo de celebraciones y son celebraciones entre comillas propias porque son de nuestros hermanos, pero las celebraciones propias son de esas personas, de esos espacios, de esos tiempos, de esas realidades donde Dios está haciendo la historia de salvación con nosotros, donde Dios está reproduciendo los frutos de Pentecostés, donde Dios está haciendo los milagros aquí y ahora. Cuéntense en sus comunidades lo que Dios ha hecho en sus vidas, y entonces escriban el evangelio de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y al lado de la samaritana, y al lado de Nicodemo, al lado del paralítico, al lado del ciego Bartimeo, al lado de Pedro, al lado de todo eso, ustedes verán que las historias que Dios está haciendo en ustedes son iguales, son iguales. Es más, el Señor decía, yo me voy y ustedes harán cosas mayores que estas. Recuerdo, por ejemplo, en este momento, una de las familias que ya han ido pasando a la presencia del Señor, don Eduardo y doña Fabiola, que fueron de la primera ola. La primera hora es mediados del milenio pasado, cuando comenzó la escuela. Entonces, cuando uno veía lo que Dios hizo en ellos, cómo llegaron, así como vemos tantos de ustedes, cómo llegaron, en qué conflictividad, en qué problemas personales, de adicciones, de pecado, de destrucción, en qué problemas familiares, en qué problemas económicos, en qué problemas con los hijos, en qué problemas terribles, todas esas cosas, esos testimonios que usted cada rato encuentra, que aquí el Señor nos permite compartir, son reales y todavía son peores. Uno no cuenta sino la parte de arriba del iceberg. Abajo está todo otro montón de problemáticas, y descubrir el paso de Dios que sana, que salva, que libera y que transforma. Cuando me acordaba de don Eduardo y doña Fabiola, me acordaba porque el final de la vida de ellos, cuando nos compartían en la comunidad, era exactamente igual de lo que ocurrió con la Madre Teresa de Calcuta. Sí, Eduardo y Fabiola eran allá en Belencito, donde vivían Teresa de Calcuta para esa comunidad. Cuando ella nos contaba lo que hacían con los enfermos, lo que hacían con los pobres, los que hacían con una cosa, lo que hacían con otras, con la sencillez de esta pareja y de esta gente sencilla, uno dice, hombre, qué alegría lo que es la vida
de cuando se le entrega a uno al Señor, lo que el Señor hace. Y el Señor está actuando en usted, y el Señor está actuando en nosotros. Y cuando hacemos esta memoria agradecida, cuando se nos invita a celebrar estos 20 años, es porque todavía lo que Dios va a hacer es más grande, es más grande. Ya puede mirar en parte hacia atrás y acordarse cómo vino. Los que vinieron hace 2, 3, 5, 10, 20 años o más, pueden acordarse. A veces a uno hasta se le olvida. Por eso hay que hacer memoria de lo que Dios ha hecho, para que celebremos. Finalmente, les quiero decir, Jaime, contame, anota, de 20 años. Ajá. Claro, cuando los obispos en Aparecida, ese es un poquito más largo, Jaime. Cuando los obispos en Aparecida, está diciendo Jaime, nos trajeron ese itinerario de la vida de fe, ya la escuela efectivamente llevaba unos 10 años implementando ese caminar en el Espíritu con esos procesos. Después se les puede explicar más despacio. Simplemente les quería decir para terminar esto: cuando el Señor colocó en nuestro corazón comenzar la escuela, lógico, las cosas empiezan pequeñitas y uno medio sabe dónde empieza y no dónde termina. Vea, mire a su lado. ¿Quién iba a pensar que el que está a su lado era un espermatozoide y un óvulo? Y mire cómo va. Y mire cómo va. Claro que todavía la cara se le nota, pero empieza. Yo recuerdo que desde el principio, cuando empezamos, el Señor puso varias cosas en nuestro corazón. Les comento esta: hay que posibilitar un camino de espiritualidad bíblica para la gente. ¿Un qué? Un camino de espiritualidad bíblica para la gente, de verdadera espiritualidad. ¿Por qué surgió eso? Hombre, porque es que hay muchas modas espirituales. O simplemente la gente a veces se queda en cositas en relación a Dios, novenitas, devociones, o como que la fe fuera un estilo de supermercado donde uno va a conseguir lo que necesita para un determinado momento, o un Dios tapahueco que en el camino de la vida viene, tapa el hueco y uno sigue con sus propias cosas, o inclusive peor, a veces unas devociones afectadas, una religiosidad que en vez de ayudarle a la gente, lo mete en cosas extrañas que le tergiversan su relación con Dios, su vida personal, su vida espiritual, y que cada vez los hace más esclavos. En ese tiempo yo ya era profesor de Sagrada Escritura y de Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ya teníamos una buena cantidad de años de evangelización. Pues es que hoy, cuando estamos celebrando 20 años de la escuela, eso significa que son más o menos unos 40 años de tratar de ser discípulo y tratar de seguir al Señor. Sí, según sus cuentas, comencé cuando tenía 3 años, empecé a predicar. Entonces ante las realidades de lo que se veía en la comunidad, entonces el Señor puso esto en el corazón: la verdadera espiritualidad es una espiritualidad bíblica. La verdadera espiritualidad, que es una vida en el Espíritu, tiene que fundamentarse, vertebrarse desde la palabra de Dios. No se puede fundamentar en modas, no se puede fundamentar en cosas suplementarias. La verdadera espiritualidad cristiana se fundamenta en la palabra de Dios. ¿Y cómo hacer que la palabra de Dios deje de ser un bien exclusivo para los profesores de Sagrada Escritura, teología,
o inclusive un bien exclusivo para los presbíteros, los sacerdotes o los que se dedican a ese tipo de estudios, o un bien exclusivo para 2 o 3 gomosos que de pronto harán por allá algún cursito o alguna lectura. No. ¿Cómo la palabra de Dios hay que devolvérsela al pueblo? ¿Cómo la palabra de Dios tiene que ser el alimento que viva y que nos permita una verdadera espiritualidad? Y una espiritualidad es una vida en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo hacer que esta palabra sea la luz para nuestra vida en la cotidianidad? Y yo le tengo que dar gracias al Señor. Cuando con el correr de todos estos años y con la ayuda de grandes y eminentes biblistas, memoria especial del padre David Kapkin, que ya muy desde el principio nos estuvo ayudando y que es sin duda ha sido uno de los más grandes biblistas de América Latina, reconocidos a nivel mundial. Memoria especial también de la hermana Beatriz Cadavid, una gran catequista y desde el principio acompañándonos y apoyándonos. Y a tantos otros sacerdotes que después se fueron vinculando y religiosas, ya muchos de ustedes los conocen, después el padre Hernán, después el padre Carlos Yepes, después la hermana Rosemary y tantos otros párrocos, entre ellos mención especial del padre Florencio, que con tanta generosidad desde el principio nos apoyó desde la parroquia de acá de Calasanz. Luis Eduardo, que desde jóvenes, Luis Eduardo Gómez, que desde jóvenes que soñábamos y caminábamos en este tipo de experiencias, y algunos otros que por la edad de ellos se me olvidan. Entonces fue como ir vertiendo la palabra de Dios en lenguaje existencial, en lenguaje para la familia, en lenguaje para la pareja. Esa es una de las cosas que nosotros como escuela nunca podemos perder. Nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad es una espiritualidad profundamente bíblica. ¿Y cómo es profundamente bíblica? Habla de la vida. Ustedes ya se han dado cuenta y quizás se han ido acostumbrando a esto, que todas esas categorías que veían como religiosas, que todas esas categorías que veían como tan lejanas, como de otro mundo, se han ido dando cuenta que lo que la Sagrada Escritura es que habla de nuestra vida, de nuestra realidad, que ilumina nuestras situaciones de persona, de pareja, de trabajo, de formación con los hijos. Para eso se escribió la palabra de Dios, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Simplemente quería entonces, al ponernos en contexto de este jubileo del año 2016, jubileo extraordinario, en esta época de Pascua y hacia Pentecostés, en este contexto de los 20 años de la escuela y 10 de la emisora, recordarles qué bueno que el Señor nos haya llamado a esta bendita escuela bíblica católica Yeshua. Hay otro montón de ingredientes para que profundicemos en la espiritualidad bíblica, en la espiritualidad de la escuela, pero ahorita no podéis con todo. En medio de estas celebraciones y experiencias vamos a ir haciendo memoria agradecida de muchas de esas cosas, y les cuento que a final de mes vamos a echar la puerta por la ventana. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer grandes celebraciones. Mire, desde el fin de semana de mayo nos va a acompañar este muchachito Pablo Collazo, este cantante y este predicador uruguayo. Muchos de ustedes lo recuerdan. ¿Algunos lo recuerdan? Levante la mano a ver quiénes se acuerdan de él. Nos va a acompañar. Nos va a acompañar también el padre Carlos Yepes, ¿sí lo conocen? Claro. El padre Luis Eduardo Gómez, también lo conocen. El padre Juan Jaime Escobar, ¿lo conocen? Muy querido. El padre Jorge Mario Naranjo. Muy bien. Y el equipo de viejos de la escuela, y el equipo de nuevos de la escuela, el equipo de jóvenes de la escuela. ¿Y qué vamos a hacer? Durante 2 fines de semana, mayo, viene a ser que 29 y 30, ¿o qué? 29 y 30, domingo y lunes festivo. Entonces vamos a estar ese primer domingo y lunes festivo en el Coliseo del Palermo, muy festivo,
con este muchacho, el cantautor Pablo, con el padre Carlos, con estos padres celebrando todo eso. Y al otro fin de semana con Juan Jaime y con Jorge Mario. Entonces vamos a tener el último fin de semana de mayo y el primer fin de semana de junio lo vamos a dedicar a celebrar. ¿Qué hay que celebrar? Lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios está haciendo en nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes han venido porque sus hijos les dieron testimonio de que ellos se encontraron con el Señor? ¿Y cuántos de ustedes han podido traer sus hijos y sus hijos se han podido encontrar con el Señor? ¿Cuántos nuevos matrimonios? Cada año ya son alrededor de 15, 20 matrimonios que surgen de muchachos conocidos aquí al interior de la escuela y que van haciendo su historia de amor y su historia de salvación. También vocaciones religiosas, sacerdotales y todo este montón de realidades. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Le damos gracias al Señor? Yo los invito a que nos pongamos de pie y vamos a bendecir al Padre por lo que por su Hijo Jesucristo ha hecho y está haciendo entre nosotros. Esta realidad de iglesia, esta realidad de nosotros, esta historia de salvación que lleva el nombre de cada uno de ustedes, que lleva las situaciones y circunstancias de cada uno de ustedes. Cuántos alcohólicos, drogadictos, enfermos de distintas situaciones, cuántos conflictos, cuánto pecado, cuánto sinsentido, cuánta tristeza, cuántas cosas el Señor ha ido sanando. ¿Cómo no darte gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que es el mismo de ayer, que es el mismo hoy, que sigue actuando, que es el que sigue abriendo su corazón misericordioso para que cada uno de nosotros encontremos terreno, campo en Él y recibamos esa fuente de agua viva que sacia nuestra sed, que sana nuestras heridas, que refresca nuestra existencia, que ilumina. ¿Cómo darte gracias, Señor? Derrama tu espíritu para que te podamos dar las gracias como se deben por lo que has hecho en todos y en cada uno. No solo en nosotros, Señor, como parejas, sino en esa cantidad de comunidades que llamamos mixtas, de tan diferentes realidades, de tan diferentes historias. En esa cantidad de comunidades de los jóvenes universitarios y profesionales, en esa etapa fundamental de su vida, ¿cómo los has bendecido? Con esas comunidades de jóvenes, Señor, de adolescentes, ¿cómo los estás bendiciendo? Qué alegría que ya desde jóvenes y niños aún te conozcan. ¿Cuántos han llegado niños, Señor? ¿Cuántas las primeras oraciones, las primeras experiencias de Dios, su primer noviazgo? ¿Cuántos, Señor, que te han conocido en este espacio, en esta pequeña porción de iglesia que tú has querido, Señor? Por todo ello te damos gloria, alabanza, bendición. Gloria al Padre, por el Hijo Yeshua, en el Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, bendito seas. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
Sí, Señor, tenemos muchos motivos para darte gracias, porque has pasado con tu espíritu en nuestra vida personal, muchas veces, actuando de una manera portentosa. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque nos has sanado, nos has limpiado, y no solo a nosotros personalmente, sino como pareja. Has pasado restaurando, rehaciendo, mejorando y llenándonos de tu amor y de tu gracia, Señor. Hoy te damos muchas gracias, Señor, porque te has manifestado grandemente en nosotros. Gracias, Señor, porque te has manifestado en cada uno de nuestros hijos, en sus historias, en sus vidas, Señor. Gracias, hoy te alabamos y te bendecimos y te invito a que tú mismo le digas al Señor gracias. Gracias, Señor, porque has pasado y porque vas a seguir pasando, Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor, glorificado seas. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra pensar que tú le quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, tú mi alfarero. Gracias, Padre, porque la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros la llevarás a feliz término por los méritos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor en la acción del Espíritu. Gracias, Padre, porque lo que tú haces en el corazón de cada uno, en cada relación de pareja, allá en el interior de la casa, de la familia, con los hijos y los seres queridos, en el trabajo y en la vida cotidiana con cada uno, no tenemos más que decirte gracias. Gracias por tu amor misericordioso, por tu bondad y por tu poder, porque nunca, nunca, Señor, nos dejas de tu mano. Gracias, Señor, gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús.